Espero que todos tengan un excelente día. Mi nombre es José Isaí Jacobo Hernández, nombre de la asignatura de programación orientada a objetos. Aquí tenemos una pequeña introducción. La orientación a objetos es un paradigma de programación que facilita la creación de software de calidad por sus factores que potencian el mantenimiento, la extensión y la reutilización del software generado bajo este paradigma. La programación orientada a objetos trata de amoldarse al modo de pensar del hombre y no al de la máquina. Esto es posible gracias a la forma racional con la que se manejan las abstracciones que representan las entidades del dominio del problema o las propiedades como la jerarquía o encapsulamiento. Nuestro tema es programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación en el que los conceptos del mundo real son relevantes para nuestro problema, se moldea a través de objetos y clases. Ahora veamos qué es clase y qué es objeto. Para entender este paradigma, primero tenemos que comprender qué es una clase y qué es un objeto. Un objeto es una entidad que agrupa un estado y una funcionalidad. Objeto es una estructura de datos personalizados. Clase es un molde con el cual se crea un nuevo objeto. Tenemos como por ejemplo, un objeto puede ser un lápiz y una clase podría ser su molde. Variable. Una variable es donde se almacenan y se recuperan los datos de un programa. ¿Cómo declarar una variable? ¿Qué ocurre con las variables? Muchos lenguajes de programación, por no decir la mayoría, obligan a declarar una variable. Esto significa que te obligan a explicar cómo se llamará la variable, declararla con los tipos de datos asociados. Aquí tenemos unos ejemplos en programación en cuanto a variable. Tenemos variable auxiliar, las conocidas como variables temporales, las que necesitamos para ejecutar algo de forma temporal o en otras palabras, las variables que no necesitas cuando cumples el objetivo en programación. Variables de estado. Como su propio nombre lo indica, se utilizan para conocer el estado de un objeto en cada momento de la programación. Pueden ser variables booleanas con valor de verdadero o falso. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos aplicar una variable con el método find. Como podemos ver, esta es una variable booleana, ya que al final nuestra respuesta es verdadera, ya que mascota igual a mascota es mascota. Así como verdadero más verdadero es verdadero, así como falso más falso es falso. Una variable es un espacio de la memoria del computador que permite almacenar información de un determinado tipo de dato. El tipo de dato indica cómo es el dato que se almacena en la variable. En programación, los tipos de datos básicos son los numéricos, los caracteres y los lógicos. Tenemos ejemplos de numéricos. Tenemos 1, 2, 3, 4, etc. En cuanto a los caracteres, podemos tener las comas, los paréntesis, punto y coma, los puntos suspensivos. En cuanto a los lógicos, esto se refiere a la tabla de verdad, que dice verdadero más verdadero igual verdadero, falso más falso igual falso, falso más verdadero, falso, verdadero más falso, verdadero. Creación de una clase y objeto. Una clase es un elemento de la programación orientada a objetos que actúa como una plantilla y va a definir las características y comportamientos de una identidad. La clase va a ser como un molde a partir del cual vamos a poder definir entidades. ¿Qué es un método en una clase? Simplificando mucho, un método es el nombre que recibe una función que existe dentro de una clase. Se utiliza para englobar comportamientos o funcionalidades relacionadas en conjunto con la clase mediante los cuales podemos segmentar y separar el bloque de códigos. Bueno, hasta aquí ha llegado mi exposición, espero me hayan comprendido y muchas gracias por la atención prestada.